Oramos, hermanos, en esta hora. Te damos infinitas gracias, nuestro Dios, nuestro Creador, el Hacedor del cielo y la tierra. Nos acercamos en esta preciosa tarde, Señor, donde la iglesia en la provincia de Ontario, Señor, se reúne para adorarte, para bendecirte y sobre todo para estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cada hermano de la congregación y todos nuestros amigos que ya están en sintonía nuestra. Queremos poner en tus manos, Señor, como lo hizo ya mi esposa en la introducción de este servicio, que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, sea para honrarte a ti. Bendice, Señor, el ministerio, el cuerpo pastoral y cada una de las ovejas, Señor, que hoy no pueden reunirse en un templo allá en el Canadá, pero tú les permites a través del internet escuchar tu palabra y ser edificados. Hoy queremos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos hables a nuestro corazón, principalmente acerca de cuál es la labor de la iglesia, el propósito para el cual existe la iglesia, Señor, en este tiempo. Sabemos que el propósito de la iglesia no ha cambiado, Señor, es el mismo. Sabemos, Señor, que los métodos de cómo vamos a hacer iglesia han cambiado en este tiempo, pero tus principios, Señor, son eternos, son verdaderos. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana que se encuentra en su hogar en esta hora, aquellos que tienen alguna dificultad, algunos problemas en el trabajo quizás, que no están trabajando, o los que están, Señor, con alguna condición de salud quebrantada. Señor, pon tu mano poderosa, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de bendición, Señor, sobre cada amigo, cada hermano que nos escucha en esta hora, que ahí donde podemos entrar a través de esta transmisión, tu nombre sea glorificado, tu poder sea manifestado, Señor, en cada uno de nuestros corazones y de los corazones de mis amigos, de mis hermanos que hoy sintonizan esta transmisión. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para poder darle gloria y honra siempre al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino del perdón y de la salvación de nuestros pecados. Enséñanos, Señor, en tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos contentos de estar con ustedes allá en la iglesia del pastor Oscar. Habíamos querido estar, hemos estado tratando de estar en algunas ocasiones por allá. No se nos hizo posible, pero agradecemos al Señor que hoy podemos hacerlo a través de las redes sociales, ¿cierto? Nuestro hermano Oscar ha estado con nosotros en las plataformas de nuestra iglesia aquí en California. Y bueno, gracias a Dios y a Él que nos da la oportunidad de ahora compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Gracias a Dios por la amistad con el hermano Oscar. Puedo considerarlo un amigo. Siempre estamos comunicando, hablando diferentes cosas. Y gracias a Dios por amigos como el pastor Oscar, a quien apreciamos mucho y que es de bendición para el Canadá. Saludos a todos nuestros estudiantes de la clase de homilética allá en Canadá también. Hace pocos días compartimos esa clase y saludos a los que están tomando la clase de homilética también y que estarán viendo si el sermón va a cumplir los pasos homiléticos. Saludos a todos ustedes en esta hora. Vamos a hacer un poco al lado la cámara para poder ir siguiendo el PowerPoint de esta tarde y acomodarlo un poquito para que podamos todos apreciarlo y seguir esta transmisión, ¿cierto? El tema que vamos a compartir ahora en la palabra de Dios es la tarea de la iglesia hoy. La tarea de la iglesia siempre ha sido la misma. Con coronavirus o sin coronavirus, la tarea de la iglesia siempre ha sido la misma. Sin lugar a dudas ha cambiado un poquito ahora la manera en cómo vamos a hacer el trabajo de la iglesia, pero los principios han sido ¿qué? Los mismos. Yo quiero que por favor me acompañe en una lectura ahí en el libro de Jeremías, por favor. Vaya conmigo a Jeremías en el capítulo número 29, ¿cierto? Jeremías 29. Dice así la palabra del Señor, desde el versículo número 4 en adelante, hasta el versículo número 7. Dice así el Señor en su palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, ¿cierto? De Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas.
y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿cierto? Déjeme decirle, hermanos, esta es el profeta Jeremías escribiendo, ¿cierto? El profeta Jeremías le tocó advertir al pueblo de Israel en una época bastante que difícil. Déjeme acomodar esto un segundito. Aquí. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Ya mejor acomodados ahí. Le tocó advertir, hermano, al pueblo de Israel sobre la amenaza que sobre ellos se cernía del gobierno babilónico, ¿cierto? Dios le había dado una tarea a Jeremías de decirles que si ellos no se arrepentían, que si ellos no buscaban a Dios, los babilónicos iban a venir para llevárselos cautivos. Era algo que estaba bien claro desde el libro de Deuteronomio, donde el Señor les dijo que si no obedecían sus mandamientos, ellos iban a ser transportados a otras ciudades, a otros países. Pues Dios lo cumplió, ¿cierto? Y Jeremías le tocó advertir, si no se arrepienten, ustedes van a ser llevados a la cautividad. Ahora bien, la cautividad babilónica se dio por lo menos en 3 etapas, ¿cierto? Más o menos por el 605, Nabucodonosor entró a Babilonia y se llevó un grupo de jóvenes, entre los cuales iba el profeta Daniel, iba Sadrat, Mesach y Abednego. En el 595 volvió a entrar a Jerusalén y se llevó a otro grupo de jóvenes, entre los que estaba incluido el extraordinario profeta Ezequiel. Ya en el 586, 587, Nabucodonosor entró y se llevó a los cautivos, a todas las 2 tribus del sur, a vivir a Babilonia. En ese proceso, en ese lapso donde Daniel, donde Ezequiel, donde ya hay un grupo de cautivos viviendo en Babilonia, es que se da este pasaje que acabamos de leer. El profeta Jeremías les envía una carta a los que están en el cautiverio. Jeremías entendía que el pueblo no se iba a arrepentir y que lo más seguro es que ellos iban a experimentar todos, las 2 tribus del sur, iban a ser llevados cautivos hacia Babilonia. Pero en ese proceso de que ya hay un grupo en el cautiverio, hermano, ya decíamos Daniel, Ezequiel, y el libro de Daniel, el libro de Ezequiel habla de parte de lo que ocurría en Babilonia, ¿no? En ese tiempo. Jeremías entonces le decide enviarles una carta, que es esta carta que acabamos de leer. Y les dice 3 cosas en este pasaje, y en el Salmo 137 vamos a encontrar una cuarta, que son las divisiones principales. Entonces aquí lo que tenemos es, aparte del pueblo de Israel que ya está en el cautiverio viviendo en Babilonia, y Jeremías les dice algunas cosas, ¿verdad? Entre ellas que se multipliquen allá donde están. Les dice también que busquen el shalom, el bienestar de la ciudad. Les dice también que oren por esa ciudad. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Cuando pensamos en esto, pensamos que la experiencia de los judíos en Babilonia, hermano, que era un ambiente distinto al de ellos, nos permiten sacar lecciones sobre la tarea de la iglesia hoy. El pueblo de Israel, en otro lugar, en Babilonia, nos va a enseñar, hermanos, cómo nosotros como iglesia podemos hacer el trabajo hoy en día. Básicamente, hermanos, no vamos a estar aprendiendo 4 lecciones, ¿cierto? Sobre cómo podemos hacer el trabajo hoy en día como la iglesia del Señor que somos, ¿cierto? La pregunta que nos va a guiar es, ¿cuáles son esas lecciones? Entonces vamos a estudiar 4 lecciones sobre la tarea de la iglesia hoy, que la sacamos de este texto que acabamos de leer en Jeremías capítulo 29. Entonces examinemos cada una de esas 4 lecciones en los siguientes minutos, ¿cierto? La primera lección, hermano, la encontramos de esa porción en el versículo 6, donde Jeremías le dice que compren casas, ¿cierto? Que se queden, que van a estar ahí. Sabemos nosotros que Jeremías les advierte que van a estar 70 años en el cautiverio, que compren casas, que se casen. Es claro que no se tienen que casar con babilónicos, pero que se multipliquen, que tengan hijos, que tengan nietos, les advierte de alguna manera, y que en vez de preocuparse qué es lo que está pasando allá, que se multipliquen,
que crezcan, ¿cierto? Y que no disminuyan. Ese es el primer mensaje, la primera porción del mensaje que lleva la carta que Jeremías les escribe a los cautivos. Multiplíquense ahí, no disminuyan. No podemos, hermano, menos que dejar de recordar cuando el pueblo de Israel estuvo en otra nación que no era la nación de ellos, la nación de Egipto, ¿verdad? Y ellos también se multiplicaron. 70 familias llegaron con Jacob, ¿verdad? Cuando el José estaba de vicerregente en Egipto, y después para lo que es el peregrinar de los 40 años tenemos aproximadamente 2 millones de judíos yendo hacia la tierra prometida. Ellos se multiplicaron, ellos no disminuyeron ahí, y eso fue lo que causó la preocupación de Faraón con los judíos, ¿cierto? Ahora bien, entendamos esto para ver esto, ¿verdad? La expresión ahí, ¿cierto? Multiplicados ahí. Israel está fuera de su tierra, fuera de su templo, fuera de sus costumbres. Y bueno, ¿qué podemos aplicarlo de manera directa ahorita, verdad? Ahí, en la cuarentena, dice el Señor, multiplíquense. Ahí donde a las circunstancias a donde yo los he llevado, donde yo los he traído en este momento, ahí en Canadá, acá en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde nosotros estemos escuchando este mensaje, multipliquémonos. No es tiempo de disminuir. Hay una palabra para nosotros ahorita. La iglesia no va a decrecer. Amigo pastor, no se preocupe. La iglesia no se va a detener. No va a venir abajo. La iglesia en este tiempo de cuarentena se va a multiplicar. Porque Dios hace todo con propósito. Y propósito para bien de su pueblo. Ahora bien, en el contexto, ¿a qué se refería el ahí? Multiplíquense ahí. El versículo dice claramente en 2 ocasiones que Dios es el que los ha hecho transportar a los de las 2 tribus de Judá, los de Judá y los de Benjamín, los ha llevado desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, los ha obligado a que dejen ese lugar y se vayan ¿a dónde? A Babilonia. Qué curioso, ¿verdad? Babilonia. ¿Por qué no llevárselos a otra parte? ¿Por qué no llevárselos a regiones diferentes? Sabemos en la Biblia, hermano, que los ha llevado a Egipto, tipo del mundo, Babilonia, tipo de la confusión religiosa. Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de confusión. Ese es el término Babel, confusión, ¿cierto? Así es que Dios les permite, están siendo disciplinados, pero Dios también tiene un propósito. Yo diría que hoy el mundo entero está dentro de cierta disciplina. Dios está deteniendo un poquito la inmoralidad que se había extendido, pero en ese proceso también Dios trae ventaja misionológica, trae una ventaja para el mundo entero. Los pastores habíamos orado por un despertar espiritual. Yo no dudo que esto va a traer un despertar espiritual a nosotros como pastores primeramente, y también a las personas que nos siguen. Ahora bien, van a ir de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué no a otro lugar? Dios los manda a un, digámoslo así, un mundo de ¿qué? De confusión, Babilonia. ¿Dónde empezó Babilonia? Todos sabemos nosotros, en Génesis capítulo 11, ¿cierto? La orden de Dios había sido clara. Hay que esparcirse, no se pueden quedar ahí. Hay que esparcirse, ¿cierto? Pero hay un grupito pequeño por ahí que están haciendo planes y dicen, no, nosotros no nos vamos a esparcir. Nosotros vamos a hacer una torre aquí, alta, que llegue al cielo. Tenemos ladrillo, hablamos todos el mismo idioma. No tenemos ningún problema para poder llevar adelante esta obra. En otras palabras, un proyecto lejos de los proyectos de Dios, ¿cierto? Lo que hoy en día podemos llamar la secularización, ¿cierto? El abandono del hijo pródigo para no vivir bajo los planes que el Padre tiene para él, el abandono de la fe en este tiempo, ¿cierto? De alguna manera. Babilonia era una sociedad emancipada de Dios, ¿correcto? Tenían sus propios dioses, porque uno siempre tiene, si no tienes al Dios verdadero, tienes algún otro Dios al que estás adorando de una manera u otra. Pero Babilonia es eso, ¿verdad? Yo quiero hacer los planes a mi manera, yo quiero vivir a mi manera, yo no quiero que se metan conmigo. Y entonces cada vez más hoy se habla de estados laicos, los presidentes hablan de estados laicos. ¿Qué significa? La religión no tiene que meterse en los asuntos de la vida civil, de la vida práctica de la gente, y porque quieren emanciparse de Dios. Eso es lo que representa Babilonia. El gran escritor José Comblin, dice que cuando Dios confunde las lenguas en Babilonia, amados hermanos, no lo hace como un acto de
de inmadurez, ¿cierto? No me quieren considerar a mí, no quieren que yo sea parte de esto, pues yo les cambio las lenguas y ahí vean cómo ustedes se las arreglan. No, José Comlin dice que Dios les confundió las lenguas porque él vio que una sociedad emancipada de Dios tiene tendencias a autodestruirse, tiene tendencias a desaparecer. Yo le voy a decir una cosa, gracias a esta cuarentena, nuestro mundo no va a desaparecer en inmoralidad. Dios está haciendo algo. Dios no es que está molesto con el mundo, digámoslo así, sino que Él quiere que nosotros reflexionemos y meditemos que si seguimos viviendo lejos de Él, el problema va a ser para nosotros, no para Él. Como decimos nosotros en el lenguaje natural, Dios ya la tiene hecha, pero usted y yo no. ¿Cierto? Y si nosotros no vivimos bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, mire qué bonito el Salmo 91 dice que la provisión está bajo la sombra del Omnipotente, que tiene una relación con Dios, bajo las alas del Altísimo, que tiene una relación con Dios. Es importante eso. Ahora bien, ahí, tienen que multiplicarse ahí. Dios quiere, hermano, que el pueblo de Israel tenga una experiencia en Babilonia, que lo manda ahí. ¿Cierto? Nos podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo no pido que mis discípulos sean quitados del mundo. Yo lo que te pido es que los guardes, ¿qué? Del mal. Nosotros, amados hermanos, estamos en el mundo. Estamos en una sociedad también emancipada de Dios. En una sociedad laica, en una sociedad que no quiere escuchar de Dios. Y yo compartía hace poco en un devocional, ¿no? Tenemos que compartir la palabra del Señor porque en países occidentales, hermano, del primer mundo, por tanto pluralismo religioso, ya no se puede hablar de un Dios, por respetar al budista, al hinduista, al musulmán, respetarlos a los ateos y todo. Pero en este tiempo de adversidad en el mundo, ¿no siente que Dios nos ha abierto la oportunidad para compartir la palabra? Dios siempre ha estado abierta, pero hoy sentimos más libertad de hablar del Dios verdadero. Tenemos que estar ahí. Dios quiere que su pueblo esté ahí. Yo creo que uno de los escritores que explica muy bien esto es el gran teólogo peruano Pedro Arana. Pedro Arana decía que la iglesia vive en una tensión. La tensión de santificarnos, de apartarnos, de aislarnos, de consagrarnos para el Señor. Pero también por el otro lado tenemos la invitación a la gran ¿qué? Comisión. Tenemos que ir, ¿cierto? ¿A dónde? Ahí. A Babilonia, donde hay confusión, ahí donde tienen otros ídolos, ahí donde se adora cualquier cosa. Ahí quiere que el Señor quiere que estemos. Lastimosamente, muchos de nosotros, dice Pedro Arana, en el proceso de santificación nos hemos abandonado al mundo que Dios quiere salvar, al mundo que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar. Realmente, hermanos, necesitamos santificarnos, pero una santificación interna. Lucas capítulo 15 nos dice que Jesucristo, hermano, se juntaba con los pecadores y los fariseos se decían, bueno, ¿y este por qué come y bebe con los pecadores? El Señor tenía una distancia no física con los pecadores, sino una distancia moral. Entre Él y los pecadores había una gran distancia moral, pero no física. La iglesia no necesita una distancia física de los pecadores, necesita una distancia moral, donde uno puede ir a su trabajo, ¿cierto? Convivir con las personas inconversas, pero sabes que tu corazón está bien delante del Señor y no comprometes tus valores, no comprometes tu fe, pero estás ahí dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos, amados hermanos, que jalarnos, ¿verdad? Ir y predicar y se nos olvida la santificación, pero tampoco santificarnos y olvidarnos que tenemos que estar ahí, que tenemos que predicar ahí. Este es un momento, hermano, donde si usted y yo hemos tenido buenas relaciones con los inconversos, muchos de ellos están llamándonos, están buscándonos. Oye, te encargo oración. Oye, ¿por qué no les pides oración ahí tu pastor? ¿A qué horas oran? Te preguntan ahora, ¿verdad? Pero tú tenías la puerta abierta porque estabas cerca de ellos. No andabas con ellos, no hacías lo que ellos hacían, pero tenías una relación de cordialidad con ellos. Eso te permite ahora, esa santidad interna que no te aleja, sino que te mantiene cerca de las personas sin comprometer tus principios, te permite ser efectivo en la evangelización en este tiempo. La iglesia debe de estar ahí en Babilonia, donde hay confusión, donde hay necesidad. Dice el Señor que Él nos saca del pozo cenagoso. Para eso hay que estar ahí, hay que meterse ahí.
Lógico, este es el resultado de creyentes maduros espiritualmente, de creyentes bien discipulados con la palabra de Dios, no con creyentes que están con emociones hasta lo alto, pero con un conocimiento de la palabra de Dios bien fundamentado, que su fe esté bien fundamentada en el Señor para poder ir, compartir la buena noticia y no ser afectado en ninguna manera. El gran escritor español Juan Cimarro Fernández dice en su libro Teología de la Ciudad: no se sabe qué es peor, si la indiferencia de la gente a Dios o la indiferencia de la iglesia hacia la gente. Tremendo, ¿no? El mundo tiene una gran indiferencia, pero a veces la iglesia también tiene una gran diferencia a este mundo de alguna manera. Multipliquémonos ahí. Dios quiere que estemos ahí. Mire qué interesante el ejemplo de Daniel. Daniel está en Babilonia. Daniel hace un trabajo extraordinario en Babilonia. Daniel es un modelo de un creyente que vive en una sociedad secular, en una sociedad con pluralismo religioso, pero él mantiene sus valores. ¿Sabe? Lo vemos permanentemente. Si usted recogiera las fotografías de Daniel cerca de los líderes políticos de Babilonia, cerca de Nabucodonosor. Yo no sé cuántos judíos israelitas llegaron a conocer a Nabucodonosor tan de cerca como lo llegó a conocer ¿qué? Daniel. Los creyentes hoy en día debemos de estar cerca de los líderes importantes en nuestra comunidad para poder ser de bendición. Necesitamos estar ahí, hermanos, cerquitas, para que escuchen un consejo de la palabra del Señor. Dios quiere salvar a la gente. Dios no quiere que la gente sea condenada. Él se acerca a Nabucodonosor. Él está ahí para darle, de interpretarle los sueños, para ayudarlo. Y vamos a ver un poco más de Daniel en lo que sigue adelante. ¿Cómo podemos entender mejor este concepto, este primer punto, ¿no? Como el pescadito. Todos nosotros conocemos los pescaditos muy sabrosos a la hora del almuerzo, de la cena, y algunos decidimos agregarle un poquito de sal. Y uno no entiende por qué hay que agregarle sal al pescado. No hay que agregarle mucha sal porque no es bueno. Pero si viene del mar, ese pescadito debería de venir ya salado, ¿cierto? Pero no viene salado, porque a pesar de que anda en medio de un mar salado, él mantiene su carne dulce. El creyente, hermano, anda en medio de un mundo pagano, inmoral, pero mantiene su corazón limpio delante del Señor. Dios no nos quiere alejados, Dios no nos quiere distanciados, Dios quiere la iglesia cerca de las personas, cerca de donde podemos hacer la diferencia, ahí en Babilonia. ¿Por qué en otro lugar? Porque Babilonia necesita oír que Dios la ama, y para eso Dios nos ha puesto ahí. La segunda lección que aprendemos, hermano, en este pasaje de Jeremías 29 sobre cómo debe de trabajar la iglesia hoy en día, la encontramos en el versículo 7, donde dice: procurad la paz de la ciudad. Esfuércense para que la ciudad a donde yo lo llevo, ahí en Babilonia, viva en paz, en paz. Qué interesante esto, ¿verdad? Hoy en día con la cuarentena, a través de las redes sociales, escuchamos a cada uno de los predicadores de juicio. Para algunos el año agradable parece que ya terminó, y no, la buena noticia es que el año agradable no ha terminado. El día de la venganza llegará en aquel tiempo, ¿cierto? Como nos dice el trigo y la cizaña. Cortamos ya esto y dicen, no. Los ángeles lo van a hacer. No es la tarea nuestra pensar de la ciudad como algo que es pecaminoso, como algo que Dios quiere destruir. Dios, al presente tiempo, hermano, quiere paz para la ciudad, quiere el chalón para la ciudad, quiere la bendición para la ciudad y principalmente la salvación de la ciudad. Dios ama a la ciudad. La ciudad de Babilonia era malvada. Increíble, ¿verdad? Como Egipto. Pero no debían procurar su ruina. Les correspondía un papel salvador, no destructor. La presencia de los israelitas en Babilonia, hermano, no era para que llegaran a destruir la ciudad. Llegaron para salvar la ciudad. Y hay momentos donde el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene que decir, no hay Dios como el Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque allí habían judíos que creían en Dios y que Dios se manifestó tan poderosamente en medio de ellos que a la gente no le quedaba más que reconocer
que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Probablemente no se convertían como se esperaba que se convirtieran, como Nabucodonosor, pero tenían que reconocerlo. Ellos llegaron ahí no con fines destructivos, sino de edificación. La palabra shalom en hebreo, hermano, que se traduce paz en español, significa el bienestar. La iglesia hoy en día debe de buscar el bienestar de su comunidad, el bienestar de las personas que están en su entorno. Cada pastor debería de preocuparse cómo está la ciudad donde está su iglesia y cómo va a ministrarla y cómo va a ayudar a las personas que están en ese lugar. Cada pastor debería dejar de pensar en sí mismo y pensar en la gente a la que desea alcanzar el bienestar. No es tiempo para ver si son musulmanes, si son budistas, si tienen diferencias perspectivas en la sexualidad, si son de tal religión. No es tiempo, la iglesia no está para eso. Ellos tenían que buscar el shalom, el bienestar de la ciudad. Nuestra razón de ser, Dios, hermano, tiene una misión que cumplir en este mundo. Y para esa misión tiene un pueblo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento. Debemos de buscar el bienestar en todas las áreas, ¿cierto? Debemos de trabajar en la justicia como lo hizo el pastor Luther King, ¿cierto? Debemos de buscar mejorar en todos los sentidos. Debemos de cuidar este planeta, esta tierra donde nosotros nos encontramos, que no tenemos otra. Tenemos que cuidarla. Estamos aquí. La iglesia, hermano, tiene que ser la luz del mundo, la sal de esta tierra para bendecirla, ¿cierto? No para destruirla, para preservarla, no para destruirla. Nosotros no estamos aquí para destrucción, estamos aquí para que cada persona pueda llegar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, tenía favor con el pueblo, con su entorno, con su comunidad. Y dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿De dónde cree que salían esos que eran salvos? De aquellos que veían cómo la iglesia tenía favor con ellos. La iglesia tiene que ser vista, hermano, como algo que está para bendecir a su comunidad. Lastimosamente, amados hermanos, en iglesia misional estudiamos la importancia de lo que es la proclamación y la presencia, ¿cierto? Y la proclamación es cuando nosotros hablamos el evangelio, ¿cierto? Y lo proclamamos, y hay que proclamarlo. La presencia es cuando nos ocupamos de nuestra comunidad. ¿De qué manera vamos a ayudarla, ¿cierto? Rick Warren se pregunta, bueno, si su iglesia se va de su comunidad, ¿alguien la va a extrañar? ¿Alguien va a llorar? ¿Alguien va a sentir? ¿Realmente es de bendición la iglesia para su comunidad? Dice Steve Lawson, no debemos de ser la mejor iglesia de la comunidad, sino la mejor iglesia para la comunidad. No estamos en competencia con nadie más, sino que estamos para ser de bendición, de trabajar con nuestra comunidad. Solamente así podemos tener un gran impacto. El hermano Luis, en su libro La Iglesia Irresistible, nos dice que debemos de dejar a un lado la proclamación y ocuparnos con la presencia. Mateo dice, hermano, que nuestras buenas obras deben de alumbrar el corazón de las personas. Es tiempo que la iglesia busque el bienestar, busque el shalom, busque el bienestar de las mujeres que están quizás están solas, o de las viudas, ¿cierto? O de los huérfanos, o buscar mejorar la educación de los hijos, buscar hacer algo por el bienestar de nuestra comunidad. A eso nos trajo el Señor. Dejemos de mandar a las personas al infierno. Eso es algo que Dios va a decidir al final. Decidamos bendecirles, decidamos hacer algo por ellos. El mundo ya no nos cree, ya no cree en nuestras palabras, pero creerá a nuestros hechos. Nuestros compañeros de trabajo no creen tanto a tus palabras, han oído tantas cosas malas de la iglesia, pero tus actos de bondad, ¿cierto? Dice Alessandro Pronsato, tus actos de bondad son tu mejor catecismo, ¿cierto? Tu mejor catecismo son tus actos de bondad. De alguna manera es algo que tenemos que practicar. El Nabucodonosor llamó en una ocasión a Daniel cuando él tuvo un sueño de un árbol que iba a ser cortado, ¿cierto? Y Daniel, cuando escuchó el sueño, inmediatamente se dio cuenta que en ese sueño, sin Nabucodonosor no entendía
iba a ser cortado. Y escuchen las palabras de Daniel. Daniel es un tipo extraordinario, ¿cierto? Daniel dice en Daniel 4:19, oh rey, yo quisiera que este sueño fuese para tus enemigos, que no fuera para ti, sino para tus enemigos. Es increíble, póngase a pensar. Nabucodonosor está al frente de la confusión, de la pluralidad religiosa, del mundo, de la inmoralidad. Y aquí tenemos a Daniel diciendo, yo no quisiera que tú fueras cortado. Yo no quisiera que tú te encontraras en esta situación. Yo quisiera que fueran tus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Daniel seguramente oraba por Nabucodonosor y no quería la ruina de Nabucodonosor, como no quería la ruina de Babilonia. Por el contrario, quería el shalom. A eso nos mandó Dios, el bienestar, la conversión, la salvación, la transformación de las personas. Eso es lo que Daniel quería. Hoy en día nosotros escuchamos de la inmoralidad de las personas y queremos lo peor para ellos. Cuando Dios lo que quiere es salvación, cuando Dios quiere es transformación. Daniel amaba a las personas. El gran escritor Bruno Maggioni dice que la diferencia que había entre Jesús y los fariseos es que los fariseos estaban dispuestos a amar a los pecadores siempre y cuando estos se arrepintieran. Pero Jesús amaba a los pecadores, aún y no se hubieran arrepentido. La iglesia tiene que amar a los pecadores, aún y que no se hayan arrepentido. Solamente así podemos hacer la diferencia. Alessandro Ponzato dice que Jesucristo sanó a los leprosos. A pesar de que los leprosos eran mal agradecidos, 9 de ellos fueron mal agradecidos. Y Jesús lo sabía perfectamente. ¿Por qué sanó a gente malagradecida el Señor? Porque Él era bueno. No, Jesús no obra, Dios no obra por lo que la gente es. Dios obra por lo que Él es. La iglesia no debe de obrar por lo que la gente es, por lo que Nabucodonosor es, por lo que la gente representa. Nosotros debemos de obrar por lo que nosotros representamos. Representamos a Dios, representamos el amor de Dios en nuestras comunidades. Y eso es lo que debería de hacer la diferencia en este tiempo. Bien es conocida esta frase a través de las redes sociales. No cambiaremos al mundo solo yendo a la iglesia. Y ahorita no estamos yendo más que a través de estas plataformas. Pero lo cambiaremos siendo la iglesia. La iglesia hoy en día necesita, el mundo, nuestra Babilonia, aquella sociedad emancipada de Dios, necesita ver que vale la pena servir a un Dios y que estamos llamados a servirle. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el camino, el tipo de liderazgo que Él quiere. De tal manera que, como bien se ha dicho, el liderazgo no se mide por cuánta gente te sirve a ti, sino a cuánta gente sirves tú. Si cada uno de nosotros en las congregaciones tomamos el compromiso de volvernos siervos, vamos a hacer un gran impacto y una gran diferencia en este mundo. La tercera lección que aprendemos aquí sobre cómo hacer iglesia en este tiempo la encontramos en el versículo 7. Jeremías dice, rogad por ella, rogad por la ciudad, rogad por Babilonia, ¿cierto? Rogad por esa nación entera, orar, 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 orar. Una de las cosas que yo he aprendido durante esta cuarentena como líder es que no sabemos qué vamos a hacer. Hay estudios de qué va a ser después el post-coronavirus, cómo va a ser la iglesia, cómo van a hacer tantas cosas, ¿cierto? Y por supuesto es bueno investigar, prepararnos y alistarnos y todo eso, pero hay algo que podemos hacer, es orar. Tú no entiendes lo que está pasando, tú no sabes qué vas a hacer, tú no sabes si debes de moverte, no debes de moverte de un lugar, si debes de cambiar o no debes de cambiar de trabajo. No te preocupes de eso. Ruega, ora. En la oración hay revelación de parte de Dios. En la oración Dios nos da guía, ¿cierto? Orar, hermano, es como esperar, no orar, mejor dicho, es como tener el celular apagado y esperas que alguien te llame, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos hable, pero no abrimos la Biblia, pero no hablamos con Él. Definitivamente, hermano, el Señor les dijo, mientras estén en Babilonia, rueguen por la ciudad de Babilonia, oren por la ciudad de Babilonia. Uno puede ver a Babilonia, hermano, como objeto del odio de Dios,
o puede ver a Babilonia como el objeto del amor de Dios. Y un creyente, entre más ora, más ve que Dios ama a la ciudad, que Dios ama a los perdidos, que Dios ama a los pecadores. Necesitamos orar, necesitamos interceder por nuestras comunidades. Todos hemos dicho alguna vez, la oración es un arma poderosa, pero es un arma que muchas veces no se ocupa, pero es un arma que se ha descuidado mucho. Quizás andábamos muy apurados, andábamos como Marta, y hoy tenemos que estar como María, escuchando las instrucciones para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a impactar al mundo. Orar, orar. No todo el mundo va a impactar al mundo de la misma manera, pero todo el mundo va a impactar como Dios le guíe, le muestre. Y eso solamente se obtiene a través de la oración, a través del clamor. ¿Se recuerda usted un gran ejemplo de esto, verdad? Abraham, cuando intercede por Sodoma. Dios le dice que va a destruir Sodoma. Y ahí vemos a Abraham corriendo de un lado para el otro. Señor, si puedo hallar unos cuantos justos, tú los vas a perdonar. Tremendo, ¿no? La ciudad de Sodoma, hermano, era conocida por sus injusticias. Era conocido por no tratar bien a los extranjeros. Y también era conocido por su inmoralidad sexual. Pero ahí está Abraham, intercediendo por Sodoma. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestra Babilonia. Eso es lo que Dios quiere. Somos reyes y sacerdotes. Y como reyes nos encanta mucho. Pero como sacerdotes tenemos que cumplir funciones de intercesión por las naciones, por nuestras comunidades. Necesitamos orar. Necesitamos tener mapas de nuestras comunidades para saber por qué calles vamos a orar, por qué líderes vamos a orar, para que Dios obre en medio de ellos. No importa el pecado que ellos estén cometiendo, hay que orar, hay que pedir misericordia. ¿Qué podemos decir de Daniel? Daniel, hermano. ¿Cómo sobrevivió Daniel en Babilonia? Era un buen hombre, era un tipazo, como yo lo digo, ¿no? Era un hombre que oraba 3 veces al día. Buscaban de qué culparlo y no encontraban de qué culparlo. Así que le tendieron una trampa. Hicieron que el rey firmara un edicto que nadie podía pedirle a su Dios, que nadie podía orar. Los enemigos de Daniel sabían que Daniel no iba a dejar de orar por nada. Igual que usted y yo, mi amado amigo, mi amado hermano, no dejamos de orar por nada, de ninguna manera, ¿cierto? Y él está ahí. Y ellos logran que se firme el edicto. El que lo desobedezca va a ir al foso de los leones. Y saben, se van rápido a ver dónde está Daniel. Saben que Daniel no va a cumplir con este edicto. E inmediatamente Daniel, dado el edicto, abre la ventana de su casa y empieza hacia la ciudad de Jerusalén a elevar su alma, su corazón delante de Dios. Y lo culpan y le dicen que no ha cumplido con el edicto. Y lo meten al foso de los leones. Y en esta narrativa, Dios decidió librar a Daniel de los leones. Déjame decirle que Dios nos libra a las personas de los leones siempre. En el siglo I, miles de creyentes murieron comidos por los leones, pero era un propósito distinto, una situación distinta encontrada en la palabra del Señor. Pero aquí está Daniel. Como dijo alguien, ¿verdad? Prefiere ser comido por los leones que dejar de asistir a un culto de oración, de orar. No. Creo que este no es un buen tiempo en la cuarentena de recordarles cómo estaban nuestros últimos cultos de oración. Usted y yo sabemos cómo estaban nuestros últimos cultos de oración. No asistíamos. Era el que menos asistíamos, ¿cierto? Dios quiere, hermano, que si vamos a transformar nuestras comunidades, seamos un pueblo de oración, de intercesión, ¿cierto? Vamos a ir a nuestra cuarta lección que aprendemos, y esa la encontramos, amados hermanos, en el Salmo 137, versículo número 4. Déjenme contarle, hermano, el Salmo 137 es uno de los últimos salmos en ser escrito. La mayoría de nosotros conocimos este salmo porque es una canción, ¿cierto? Muy popular. Creo que en los años 70 u 80 fue muy popular esta canción junto a los ríos de Babilonia, ¿cierto? Y el Salmo 137 habla de la experiencia de los judíos mientras se encontraban en Babilonia cuando fueron llevados cautivos. Y dice el Salmo 137, versículo 4, y los que habían sido llevados cautivos nos pedían que cantásemos. Imagínense,
van para Babilonia, los tienen en Babilonia y les decían, pónganse a cantar, nos gusta cómo cantan los judíos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos que de Sión, cantarlos algunos cánticos. Y se nos pedían ¿qué? Alegría. Tremendo, ¿cierto? Viven en una sociedad que no quiere nada con Dios. Viven en una sociedad de confusión, Babilonia. Pero aquí les dicen a los judíos, queremos verlos alegres, queremos que canten, queremos que se muestren alegres. Qué interesante, ¿no? Nosotros, hermano, en donde quiera que estemos, tenemos que dar testimonio de que nuestro Dios vive y permanece para siempre. Tenemos que dar fe de que tenemos un Cristo vivo y resucitado. Bien lo dice la Escritura, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. La cuarta lección que nosotros aprendemos de cómo debemos de hacer iglesia hoy y que cómo lo hicieron los judíos en su experiencia en Babilonia es, lo hicieron con alegría, lo hicieron con gozo, ¿cierto? ¿Qué es lo que este mundo necesita? Es gozo. ¿Qué es lo que este mundo necesita? Es alegría. La alegría, hermano, que no es producto o no es el resultado de estar bien. No. Si eso fuera, Pablo y Silas no hubieran cantado cuando estaban golpeados en la cárcel de Filipo. No tuvieron mejor ocurrencia que decir, vamos a cantar, vamos a regocijarnos. Interesante, hermano. Nuestro cristianismo tiene que ser reflejado. Nuestra manera de ser iglesia con alegría, con gozo, con fiesta. A Dios le encanta la fiesta, la celebración. El primer milagro que Jesús hizo lo hizo en una fiesta. La salvación en Mateo 22 es presentado como una fiesta. El evangelio es una fiesta, es una celebración. No porque no tengamos problemas, no porque no tengamos dificultades, sino porque el Dios nuestro es el dueño del oro y la plata, porque el Dios nuestro es el creador del cielo y la tierra, porque el Dios nuestro es el que tiene en su palma nuestras vidas y la vida de todas las naciones, porque nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza. Cuando Job en medio de la prueba empezó a preguntarse si podía o no podía confiar en Dios, Dios le hizo 77 preguntas a Job que hicieron que Job se hiciera tan chiquitito y Dios tan grande. En otras palabras, Job, si no me puedes contestar ninguna de estas preguntas, hay algo que está claro aquí. Tus pensamientos, tus ideas no son dignas de confianza. Y yo sí, porque yo puse las medidas a este planeta, porque yo creé todo lo que hay. Dios, hermano, no nos va a responder muchas veces de por qué pasan las cosas, pero nos va a decir que Él es Dios, que Él es soberano, que Él tiene en control todas las cosas. Por eso es que podemos regocijarnos, por eso es que podemos cantar. Yo imagino que Pablo y Silas dijeron, bueno, algo Dios va a sacar de bueno acá. ¿Y qué pasó? La salvación. Algunos hermanos dicen que lo mejor que pasó fue el terremoto. Olvídese de esas tonterías, ¿cierto? Lo mejor que pasó es que el carcelero de Filipo llegó a conocer del Señor. Dios no hace prodigios para que la tierra tiemble. Dios hace prodigios para que la gente lo conozca como el único Dios verdadero, como el único Dios amoroso. Dice uno de mis escritores favoritos, hermano, ya vimos que moriste con Jesús el viernes santo, ¿verdad? Ahora queremos ver que resucitaste con Él. Muéstranos tu alegría. En una narrativa que escribe también Pronsato, ¿verdad? Cuando decide hacerle él una entrevista a Tomás, le dice, oye Tomás, ¿por qué cuando los discípulos se presentaron y le dijeron que habían visto al resucitado, ¿por qué no les creíste? Si Tomás imaginariamente en esta narración le dice, la verdad es que no tenían cara de haber visto al resucitado. Usted tiene cara de haber visto al resucitado, refleja su vida, su alegría, su gozo, su confianza en Dios que ha resucitado con Cristo. Algunos como que nos quedamos en el viernes, ¿verdad? Estamos muertos y bueno, Señor, ¿verdad? No, Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor ha venido a dar, vida y vida que en abundancia. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. ¿Qué podemos ofrecerle a este mundo? Nuestro gozo, nuestra alegría. Es increíble cuando hace unos años salió un artículo, ¿verdad?, de quién era la persona más feliz. No era una persona cristiana, era una persona de la religión budista. No puede ser. Los cristianos debemos de ser la gente más alegre. No porque no tengamos problemas, sino porque confiamos en el Dios Todopoderoso. En una ocasión,
Charles Spurgeon decía a sus estudiantes, ¿verdad? Muchachos, cuando ustedes vayan a predicar del cielo, por favor, que sus rostros brillan, que la gente pueda sentir que ya está en el cielo, que haya alegría a la hora de que ustedes hablen del cielo, que se note que creen que van para el cielo y que son cristianos. Al final les dice, cuando prediquen del infierno con la cara que ya traen ahorita, será más que suficiente. Bueno, ¿tienes cara de que vas al cielo o tienes cara del infierno o que vas para el infierno? El creyente, hermano, a través aún de la muerte, tiene la seguridad que va para estar en la presencia del Señor. Me encanta la historia de un rey que se sentía muy triste y muy deprimido, ¿cierto? En una ocasión uno de sus maestros en el reino le dijo, oiga, la próxima vez que usted se sienta deprimido, rey, le voy a recomendar algo. Vaya, agarre a uno de sus soldados y mande por toda la provincia, ¿cierto? Y busque que sus soldados busquen a la persona más feliz que hay ahí en esa área, y cuando lo encuentren, díganle, sabes que el rey necesita tu camisa y te la va a devolver mañana, ¿cierto? Y el rey la necesita. Entonces, que le traigan la camisa del hombre más feliz que encuentren en su comarca, en su provincia, y usted se la pone, rey, se la pone, y usted va a ver que inmediatamente usted va a sentirse feliz, contento. El rey dijo, no, yo no creo esas cosas. Pero un día el rey se sintió muy triste y decidió tomar un soldado y enviarlo a buscar a esta persona más feliz. Llamó a uno de sus soldados y dice, ve y busca a la persona más feliz de toda mi comarca, dile que el rey necesita su camisa y que mañana se la va a devolver. Y el hombre salió, corrió y se tardó bastante tiempo buscando a la persona más feliz de su comarca. Cuando este hombre por fin regresó después de cierto tiempo, el rey tenía una gran expectativa por ver cómo era su camisa. El hombre le dijo, ¿sabe qué, rey? Sí di con el hombre más feliz de toda su comarca. Se le podía notar la felicidad a ese hombre. Pero ¿sabe qué, rey? No cargaba camisa. Por eso no pude traérsela. ¡Qué increíble! La felicidad, la alegría no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es. Uno es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y eso debe de hacerla más que feliz su existencia. Concluyo diciendo, hermano, la tarea de la iglesia para hoy se necesita realizar en medio de nuestras comunidades, no alejado de nuestras comunidades. La meta es lograr el bienestar de las comunidades. A través de obras, a través de actos de servicio, podemos nosotros mostrar que nosotros y que Dios ama a las personas en nuestras comunidades. Nuestra arma más poderosa es la oración, la intercesión. Hay que mantener el cuarto de tu iglesia bien calentita, no con un buen calentón ahí en Canadá que hace tanto frío, pero con el calor que da la oración, que da el Espíritu Santo cuando se mueve en medio de su pueblo. Y por último, nuestro testimonio debe de hacerse con gozo, con alegría, reflejando a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso y que tiene todo bajo control. Vamos a orar, estimados amigos, ahí donde se encuentran. Nuestro Dios, nuestro Padre, celebramos, Señor, que tú eres un Dios que tiene una misión, la misión de salvar al mundo, de salvar a cada comunidad, a cada familia, a cada individuo, rescatarlo de las garras del pecado, de las garras del mundo, y pasarlo, Señor, a vivir en tu reino y convertirlos en tus hijos y en tus hijas. Para eso, Señor, tú tienes a un ejército de personas que conocen tu gracia, que conocen tu amor, que conocen tu misericordia y a quienes tú has enviado. Señor, gracias te doy en esta hora por el pastor Oscar, a quien tú has puesto ahí en Canadá. Señor, que seas tú glorificándote a través de su vida y su ministerio y su familia y de todo el liderazgo que con él trabajan. Por cada pastor en cualquier parte del mundo que tenemos este llamado a hacer la diferencia en nuestras comunidades, a hacer el trabajo de hacer iglesias ahí, Señor, no en los templos, pero fuera de los templos. Quizás esta cuarentena nos recuerda que la función de la iglesia no es tanto en el templo, pero sino fuera del templo. Y aquí estamos. Vamos a regresar no solos, vamos a regresar con más personas para que juntos podamos adorar
el tiempo que los templos sean abiertos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a pensar y buscar el bienestar de nuestras personas. Ayúdanos a bendecirlas de una u otra manera, Señor, para que a través de las obras puedan conocer que Dios es amor. Regálanos la alegría, la felicidad de ser tus hijos, Señor, de ser parte de la familia real, de la familia más hermosa que existe sobre la faz de la tierra, que no es que no tenga problema, pero tiene un Padre tan bueno como tú, que nos ayuda en todo momento. Te damos gracias por esta hora, Señor. Bendice a tu pueblo, a mis hermanos y a mis hermanas que han sintonizado nuestra transmisión de hoy. Bendícelos y que la próxima reunión sea también de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Saludos a todos allá en la provincia de Ontario, en Canadá, y al pastor Oscar. Dios les bendiga a todos. Feliz tarde.